Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano, en este que es su programa Sinceridad. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y estamos totalmente en vivo, 8 en punto de la noche. Hoy es domingo 30 de noviembre de este 2025, estamos despidiendo ya el mes, Mile. Se va rápido, el tiempo no pasa. ¿Cómo te ha ido, Milena? El tiempo, bien, gracias. Un abrazo a la distancia, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades que nos ha regalado durante, este año que ya se está yendo y bueno, siempre ese anhelo en nuestro corazón de poder servirle a Él, de poder agradarle a Él, y qué mejor que llevar un mensaje de su palabra a tanta gente que nos acompaña domingo a domingo. Así es que vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta linda noche por una oportunidad más que nos da, Señor, a través de los micrófonos de Radio Urbano, de poder llevar un mensaje tuyo, de tu palabra, Señor, a tantas personas que nos acompañan, nos siguen, están ahí atentos, Señor, sabiendo que en tu palabra encontramos refugio, consuelo, es un refrigerio para nuestros huesos, Señor. Así es que disponemos nuestro ser para recibirla y que seamos no solamente buenos oidores de ella, sino que seamos mejores hacedores. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Entonces, si usted se quiere comunicar con nosotros para más tardecito leer su mensaje, su nombre, de dónde nos está escribiendo, es urbano106.com, radio en vivo, el chat, ahí puede usted mandar su mensaje. También tenemos un medio del WhatsApp, 60651059, 60651059, ahí también puede mandar su mensaje, no audio, por favor. Y estaremos atentos más tardecito para saludarlos, pastor. Así es, y bueno, como siempre, como todos los domingos, un saludo a todos los muchachos, las muchachas de los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, allá en Puesto 10, en Cocorí, en Cartago, en San Carlos, en Guapiles. La Leticia. Sí, se me está quedando. Sí. Y la cárcel de mujeres también, a todos ellos, un abrazo, animarles, no es tiempo de rendirse, es tiempo de seguir perseverando, ¿no? Antes les cambiaron el nombre a la cárcel de mujeres. Sí, tiene otro nombre que me raro. Antes era el Buen Pastor, ahora tiene otro nombre ahí que no se me olvida, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a arrancar. Un saludo para todos ustedes. Y ahorita más adelante vamos a saludar también a las personas que reporten sintonía, ¿no? La gente de la iglesia, pastor. Sí, la gente de la iglesia de muy Cartago, con ellos. La gente de Efesios. Y antes de arrancar voy a dar la información de la iglesia porque al final siempre termino apresurado. Entonces corriendo. Recordarle que la iglesia, nosotros nos congregamos en la iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago. Ahí estamos en el costado norte de las ruinas. Hay un centro comercial que se llama El Dorado. Ahí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana, 87725957 es mi número para la gente que quiera pues contactarme, alguna pregunta, alguna consejería o quiera información de la iglesia. Cordialmente invitados, ¿no, pastor? Cordialmente ahí invitados están las todos. Puertas abiertas. Sí, bueno, la iglesia, la gente que nos sigue, la gente que nos acompaña, la gente que quiera saber nuestros principios, toda la línea de la iglesia, bueno, nos puede buscar también en nuestras redes sociales, en el Facebook está Iglesia Efesios 4:23, nuestro canal de YouTube que tiene miles de videos, Efesios 4:23. La iglesia, Efesios 4:23, siempre nosotros instamos, mire la gente que nos sigue a caminar por principios, ¿no? O sea, yo creo que es una manera sana de caminar, ¿no? Porque hay dos formas, ¿no? Usted puede caminar por principios o puede caminar por sentimientos. Ajá. Caminar por sentimientos no es lo más aconsejable, ¿no? Exacto. La misma palabra dice que no hay nada más engañoso que el corazón, ¿mire? Es muy duro. Entonces los principios generalmente protegen nuestros sentimientos, ¿no? A veces la Biblia está llena de principios, toda la escritura generalmente está llena de principios, de preceptos, de normas. Todas ellas nos ayudan, ¿no? Todos los mensajes que provienen de la palabra nos ayudan a ubicarnos y que nosotros por medio de esa ubicación, sabiendo qué somos dentro del reino de Dios, pues podamos caminar en obediencia a la palabra, ¿no? Entonces, y que usted hoy, siendo parte de la iglesia de Jesucristo, no de una iglesia cristiana, porque una cosa es ser parte de una iglesia cristiana y otra cosa es ser parte de la iglesia de Jesucristo. Son dos cosas muy diferentes. Usted no necesita nada para entrar a una iglesia cristiana
nada más ir, ¿no? Sí. Pero usted para entrar a la iglesia de Jesucristo sí necesita nacer de nuevo, ¿no? En un genuino arrepentimiento, entregarle su vida a Él, ¿no? Entonces que usted como... que hizo algo malo, Exacto, ¿no? La gente parece que no reconoce eso, pastor, y entonces les Sí, cuesta, porque les es que hay duele. mucha gente que ha ido a las toldas evangélicas, mire, Sí, nada más lo que han hecho es salirse de la católica y se han ido a la evangélica. Nada más han cambiado de sitio, pero la gente sigue exactamente igual, o sea, no se esfuerza, ¿no? Entonces, como cuando uno estaba en la religión tradicional, mire, como uno no tenía conocimiento de la palabra, pues uno no creía que estuviera ofendiendo a Dios con nada de lo que hacía, ¿no? Entonces, si uno no cree que ha ofendido a alguien, pues ¿para qué le va a pedir perdón? Entonces, por eso es que generalmente uno no le pedía perdón a Dios por nada, o uno creía que no lo ofendía, ¿no? Pero bueno, el caso es que la idea con todos los mensajes que usted escuche de la palabra, de que usted como miembro de la iglesia de Jesucristo, usted se pueda parar y usted mira hacia atrás y usted diga, wow, yo no soy lo que era antes. Así es. Tampoco todavía soy lo que Dios quiere que yo sea, pero ahí voy en el proceso, ¿no? El proceso. Básicamente, ¿no? Qué lindo. Que sí. esa es la idea, ¿no? O sea, acuerde, de eso se trata todo lo que el Señor nos ha dejado por medio de la palabra, que podamos pesarnos a la luz de la palabra y podamos cada día trascender, cada día avanzar, ir en pos de lo que la palabra nos dice, que podamos alcanzar esa estatura del varón perfecto. Obviamente nunca la vamos a alcanzar como tal, pero por lo menos que muramos en el intento tratando de dar la talla, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Entonces, hoy quería, Mile, o queríamos, porque ahí el tema lo desarrollamos los dos, aprovechar una analogía que Dios nos da por medio del profeta Jeremías, que habla sobre los árboles y los frutos y todo eso, porque recordemos que el Señor, la Biblia está llena de figuras literarias, ¿no? Así El es. Señor, Nuestra el mente Dios que finita. nosotros tenemos, Sí. y si usted le ha entregado su vida a Dios, usted lo pueda decir así a boca ancha, el Dios que nosotros tenemos Ajá. es un Dios que tiene un interés particular de que nosotros lo conozcamos, de que nosotros entendamos qué es lo que Él nos habla a través de su palabra. Entonces, por eso Él utiliza tantas herramientas literarias, parábolas, metáforas, analogías, símiles, hipérboles. Entonces queríamos hoy aprovechar una analogía que está en el libro de Jeremías capítulo 17, en el verso 7 y 8, que nos habla de los árboles y los frutos para que nosotros podamos pesarnos a la luz de esa analogía, ¿no? Y dice la palabra del Señor ahí en Jeremías 17, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, ahí hay una analogía tremenda, porque él empieza hablando de bendito el varón que confía en Jehová, y dice, será como el árbol, ¿no? Y entonces comienza a hacer una descripción de lo que sería ese árbol, ¿no? Porque no es cualquier árbol, ¿no? Los árboles, mire, los árboles tienen un significado muy hermoso, digámoslo, a lo largo de la escritura, ¿no? Desde los orígenes, las personas y los árboles han tenido un vínculo muy especial, porque siempre se ha simbolizado el árbol como un refugio, ¿no? Como símbolo de fertilidad, digámoslo así. Por eso es que habla de que dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, los árboles siempre nos los imaginamos así, erguidos hacia el cielo, profundamente arraigados en el suelo. O sea, estar arraigado tiene que ver con haber echado raíces, ¿no? Sí. Echar raíces. El árbol también es símbolo de una persona sabia. A veces cuando se quisiera simbolizar la sabiduría, también se utiliza la figura de los árboles como tal. Entonces, los árboles en general sirven mucho para simbolizar, para darnos enseñanzas y bueno, es indudable la cantidad de servicios en lo natural que nosotros podemos tener de un árbol, ¿no? Sí, Entonces, ellos producen, ¿no? Hay frutos también, hay correcto. árboles que dan frutos. Y de hecho, por ahí viene un dicho que nosotros usamos mucho que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿no? Ajá. Porque los árboles, digamos, entre Dios, las personas, siempre el Señor ha utilizado la figura de los árboles para simbolizar ese vínculo como tal, ¿no? Dios nos habla a través de la creación, digámoslo, y especialmente a través de muchos símbolos que en las Escrituras se expresan, y el árbol es uno de esos símbolos. Por eso es que a lo largo de las Escrituras encontramos que mencionan el árbol de acacia, los álamos, avellano, el árbol de castaño, cedro, ciprés, encina, enebro, haya, las higueras, los laureles, el olmo, el pino, el sauce, el sicomoro.
Todos esos son tipos de Utilizaba árboles. para el tabernáculo, para hacer el Exacto, tabernáculo. son ajá. tipos de árboles que se mencionan en la palabra, ¿no? Ujú. Pero son árboles en general, pero hablemos de un árbol en particular, Mile, porque la Biblia lo menciona, por ejemplo, en Mateo 7:15, el Señor habló de un árbol en particular, y no estoy hablando de un tipo de árbol o de una, ¿cómo se le llama? Si en los animales son razas, que en los árboles, que tipos de árboles, ¿no? Pero el Señor habló en Mateo 7, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ujú. Por sus frutos los conoceréis, dice. Así es. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces ahí el Señor está hablando de un tipo de árbol. Mire, ¿sabes cuál? Del buen árbol. Del buen árbol. Está hablando del buen árbol, ¿no? No está hablando de cualquier árbol, está hablando del buen árbol. Porque generalmente cuando uno lee este pasaje que el Señor decía y uno reflexiona sobre eso, casi uno siempre se enfoca en los frutos, mire. Ujú. Porque casi siempre nuestra atención está centrada ahí, ¿no? Porque no en vano el Señor dice, ustedes van a ser conocidos por su fruto. Entonces Sí. casi siempre nos enfocamos en los frutos como tal. Pero nosotros ya, por lo que acabamos de leer, no podrían haber buenos frutos si no hay buenos árboles, ¿no? Entonces, hoy quisiéramos enfocarnos un poquito más en los buenos árboles, cómo ser un buen árbol, cuál es la característica de un buen árbol, ¿no? Porque acuérdese, queremos hacer énfasis, los frutos son importantísimos porque por ello vamos a ser conocidos, Así es. pero unos buenos frutos dependen De un buen árbol. de un buen árbol. Ajá. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos reflexionar sobre los buenos árboles y utilizando lo que leímos ahorita allá en Jeremías, Ajá. algunas características de esos buenos árboles. Entonces, por ejemplo, decía Jeremías allá arriba que decía que un buen árbol está plantado junto a aguas de corriente, ¿no? Entonces, el Salmo 1.3 también lo refuerza, dice que será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruta a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, si hay algo que caracteriza a un buen árbol es que el árbol está plantado en el lugar correcto. Entonces, aquí la palabra menciona que lo natural, un árbol plantado junto a corrientes de agua. Nosotros sabemos, Mile, que en la Biblia, cuando se habla de agua en general, se simboliza la palabra, ¿no? Como tal, Palabra, ¿no? sí. Cuando habla de que uno es nacido del espíritu y del agua, Y del está hablando agua. de la palabra como tal. Entonces, estar plantado junto a corrientes de agua, que en lo natural, ¿qué mejor le podría pasar a un árbol que estar plantado junto a corrientes de agua? Porque Sí. no es un secreto, obviamente, que las plantas, los árboles en general necesitan del agua. Todos necesitamos, todo ser Sí, vivo si no necesitamos del agua para vivir, ¿no? Se mueren sin el agüita. Entonces, estar ahí junto a corrientes de agua significa estar en un lugar apropiado, Acto. apto, que nos permita Ajá. fructificar, es decir, dar frutos, ¿no? Entonces, para un cristiano, ya llevando la analogía a nosotros como cristianos, estar plantado junto a corrientes de agua significa que nosotros estemos y perseveremos en los caminos de Dios, que estemos básicamente bajo la voluntad de Él, ¿no? Eso significa que cada uno de nosotros, los que decimos que somos cristianos, estemos plantados en corrientes de agua, básicamente significa que estemos en el reino de Dios, que estemos en y para el Señor, ¿no? Perseverando en Él, ¿no? O sea, Y entonces, por ejemplo, uno diría, pastor, si fueran esas aguas estancadas que no corren, hay un árbol. imagínate tú, pudre. se pudre, ¿sí? Porque Sí. las aguas tienen que ser aguas vivas, no aguas que Ajá. corran y todo. Por Que eso es que dice que el que cree en el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces habla de eso, es una constante actividad, es estar vivo como tal, ¿no? Entonces, uno, en línea a eso, Mile, nosotros no podríamos pensar que podríamos dar buenos frutos si no estamos en el lugar correcto, ¿no? Obvio, ¿no? Por ejemplo, usted no podría pensar que usted va a dar frutos del reino de Dios si usted no está en el reino de Dios, ¿no? Sí, O sea, de lógica, es hay de gente lógica. pero hay gente que fantasiosamente piensa eso, Mile, están en pecado y y claman a Dios y todo eso, inclusive a veces atribuyen a Dios cosas que puedan pasar, ¿no? Usted dirá, pastor, pero Dios no es soberano, Dios no puede hacer algo así, pero Dios opera en su reino, ¿no? Y las bendiciones de Dios no son para todo mundo, del cielo cae para todos lluvia y sol, pero las bendiciones de Dios son para los hijos de Dios. Entonces, es una fantasía creer que podremos dar buenos frutos si no estamos en el lugar correcto, ¿no? O sea, no podemos producir los frutos del Espíritu, por ejemplo,
si nosotros vivimos en la carne, o sea, porque el espíritu y la carne son antagonistas, o sea, o actúa uno o actúa el otro, pero no se pueden dar los dos al mismo tiempo. Entonces, un buen árbol, para que lo tengamos presente, es aquel que está plantado en el lugar correcto. Entonces, asegurémonos nosotros, si queremos ser buenos árboles, porque allá queremos apuntar, de que estamos en el lugar correcto, ¿no? Y estar junto a corrientes de agua es estar al lado de la palabra, sembrados en la palabra, sembrados en el reino de Dios, ¿no? Para que podamos dar frutos del Espíritu de Dios, ¿no? Frutos dignos de arrepentimiento, y que esos frutos, o sea, esos frutos del Espíritu, pues obviamente traigan a nuestra vida todas las bendiciones que vienen con él, ¿no? O sea, cuando uno da los frutos del Espíritu, benignidad, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, cada uno de esos que no son frutos, porque es un solo fruto, pero esas manifestaciones del fruto, pues traen consigo bendiciones a nuestra vida. Dígame, si no es, paz, no es de mucha bendición que uno tenga paz, mire, así es, o que uno tenga dominio propio, así, o que uno tenga templanza, o que uno tenga amor. Amor, fe. Imagínate, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Estemos en el lugar correcto, asegurémonos que estamos en el lugar correcto. Por eso es que es importante, cada vez que usted escucha un mensaje de la palabra, que usted se pese, que usted evalúe. Por eso hay un versículo que dice, examínate si estás o no estás en la fe. En la fe. Entonces, que estemos en el lugar correcto como tal, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa caracteriza a un buen árbol? Habíamos leído allá en el Salmo 92:13, también dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, ¿no? Porque dice que el buen árbol no se seca, sino que se mantiene verde siempre, produce frutos a pesar del tiempo y de las circunstancias. Esto de producir frutos en el reino de Dios no es una cuestión de edad, mire. No es que ya se me fue el tiempo, ya estoy muy viejo para eso, o estoy muy adulto mayor. O como dicen los jóvenes ahorita, yo estoy muy joven para meterme en esas cosas de Dios, eso no, todavía no. Más adelante. Hoy en la mañana compartíamos en la iglesia aquello de que la vida es como la neblina, ¿no? De que por un momento está y al rato desaparece, ¿no? Y entonces a veces uno piensa en el mañana y en el mañana hago esto y mañana hago aquello, pero uno no se puede jactar en el mañana porque el mañana no existe, mire, el mañana depende del Señor básicamente. Así es. Pero bueno, el caso es que un buen árbol no se seca, se mantiene siempre verde, o sea, da frutos a pesar de todo, a pesar del tiempo, de las circunstancias. Nosotros estamos llamados a fructificar, no importa qué estemos enfrentando, en la medida en que estemos agarraditos del Señor y nos gocemos de lo que hacemos. Nos va a ayudar. Imagínate que el mismo Pablo, estando preso, él se gozaba y él decía, qué bueno que vine a dar aquí porque esto ha servido para el evangelio, ¿no? Entonces seguía dando frutos, mire, seguía fructificando, no importa que estuviera preso, estuviera en prisión como tal, ¿no? Entonces no podemos dejar que se seque en nosotros esa parte espiritual que es la que nos mueve, ¿no? Acuérdate que el espíritu es el que vivifica, ¿no? La savia que está al lado Exacto, del pámpano. entonces, porque si usted deja que se seque la espiritualidad en usted, pues obviamente usted no podrá dar fruto, no podrá fructificar. Por eso es que Pablo le decía mucho a Timoteo, ¡ey, aviva el fuego que hay en ti! No dejes que se seque, no dejes que se apague, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se seca uno, mire? ¿Cómo se seca una mata, un árbol? Cuando tú la alejas ¿de qué? Ajá, de echarle agüita. Del agua, ¿cierto? Si tú la alejas del agua, se seca, ¿no? Entonces, ¿cómo se seca un cristiano? ¿Cómo se seca en la vida espiritual de una persona cristiana? Cuando se aleja del agua, cuando se aleja de la palabra, cuando se aleja de las cosas del Señor, se va secando poco a poco, ¿no? A veces hay gente que no le interesa. A veces hay gente que no siente o no se da cuenta que se están secando poco a poco, a pesar de las advertencias. Y a pesar de que aparentemente la parte exterior se vea bien, o que diga, no, pues yo estoy bien, pero recordemos que el espíritu no está afuera, ¿no? El espíritu está adentro, ¿no? Y más bien Pablo decía, más bien debería ser al revés, ¿no? Porque la parte externa se desgasta. Sí. Pero lo que tenemos que cuidar es que lo interno no se desgaste, no se seque, mantenga siempre verde, mantenga vivo, esté dando frutos siempre, ¿no? Entonces, de eso tenemos que estarnos preocupando y esa es la característica de un buen árbol, mire, que no se seca, sino que siempre se mantiene verde y fructifica a pesar del tiempo y a pesar de las circunstancias como tal, ¿no? ¿Qué más? Bueno, dice también Romanos 11:17, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice ahí Pablo en el libro de Romanos. Entonces, un buen árbol, mire,
se alimenta de los mejores nutrientes. Sí, para poder Para, sostenerse. obviamente para poder ser vigoroso, ¿cierto que sí? De los mejores nutrientes. Entonces, cuando Pablo habla ahí en Romanos de ramas injertadas, hay que recordar que, bueno, el olivo, que el Señor siempre utiliza el olivo o el árbol original, pues es el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, todos nosotros que somos gentiles, es decir, que no somos judíos, pero que hacemos parte del pueblo de Dios, somos ramas injertadas, hemos sido injertados ahí. Y en el momento, cuando tú injertas, cuando tú haces un injerto en un árbol, mire, esa ramita que tú injertas, cuando ya se ha fusionado, esa ramita comienza a alimentarse de la savia de ese árbol. ¿Cierto? Porque esa ramita, aunque haya sido injertada, llega un momento en que se conecta y comienza a alimentarse ya de lo que el árbol produce, ¿no? Entonces nosotros hemos sido injertados, digámoslo, en el olivo original, que es el pueblo de Dios como tal, y ya siendo injertados, pues hemos recibido ese privilegio, mire, de poder alimentarnos de la rica savia del olivo como tal, ¿no? Pero ¿cuál es la rica savia del olivo? Bueno, la palabra, ¿no? La palabra de Dios, que es la que nos nutre espiritualmente, que es la que nos fortalece, que es la que nos permite dar frutos. Sí. Solamente eso en el momento en que una persona es injertada, ¿no? ¿En qué momento uno es injertado, digamos, al olivo original? En el momento en que una persona nace de nuevo. Sí, pide perdón. Le entrega su vida al Señor y entonces el Espíritu Santo viene a usted y dice que el Señor lo hace a usted copartícipe de su naturaleza, entonces es injertado. Entonces usted, desde ese momento, usted recibe el privilegio, no solamente de ser llamado hijo de Dios, sino de poder alimentarse de la savia rica del olivo como tal, que es la palabra del Señor. O sea, la savia, bueno, no sé si todos saben que en las plantas la savia es lo que ellas necesitan para crecer, nutrición, para dar frutos, para formarse y todo eso, ¿cierto? Eso es en lo natural. En la vida cristiana, en la parte espiritual, recuerde, lo que nos alimenta, nos nutre, es la palabra de Dios y nuestra comunión con el Señor por medio de la palabra. Obviamente, que al igual que las plantas crecen, pues nosotros también podemos crecer espiritualmente y poder fructificar. Por eso es que hay un reclamo en el libro de Hebreo cuando dice, hey, ustedes siendo ramas injertadas, teniendo ahí la savia con la cual se alimentan, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué no crecen? O sea, ya deberían ser maestros, dejen de estar chupando savia ahí y comiencen a fructificar, ¿entiendes? Entonces hay un reclamo ahí, obviamente lo parafraseé un poquito para que lo entendamos, pero bueno, esa es una característica de un buen árbol, se alimenta de los mejores nutrientes. Entonces asegurémonos nosotros, si queremos ser buenos árboles, de alimentarnos del mejor nutriente que podríamos tener, que es la palabra de Dios, como tal, ¿no? Que no sea doctrina, como se dice, manipulada. Sí, que no sea algo contaminado, ¿no? O sea, exacto. Bueno, ¿qué más? Bueno, también el Salmo 1.3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, un buen árbol, mire, da fruto a su tiempo. A su tiempo. Da fruto a su tiempo, ¿no? No puede adelantar ni demorar. Exacto, en lo natural lo vemos, ¿no? O sea, nosotros podemos ver en la naturaleza que cada árbol, mire, da frutos o fructifica o da cosecha, como le queramos llamar, en un tiempo específico del año, ¿no? O sea, según lo que está sembrando. A uno le dicen, uy, es que vieras que ahí estamos en época de mango, entonces hay mango por todo lado, ¿no? Estamos en época de guayaba, hay guayaba por todo lado. Entonces, los frutos tienen su tiempo en el cual los árboles tienen su tiempo en el cual dan frutos, ¿no? Asimismo, en nuestra vida en Cristo, nosotros vamos a dar tiempo, es más, lo que se espera es que demos fruto, pero a su tiempo como tal, ¿no? Entonces, uno no debería desesperarse. Que hay una persona bicho que es verde, ¿cómo es? Que le dice, no, todavía le falta, está biche. Sí, o sea, uno no esperaría que alguien que se le llama neófito, o sea, alguien recién nacido, pues de fruto, ¿no? O sea, porque hay un proceso de formación, de alimentarse, de nutrirse como tal. Entonces, hay que identificar los tiempos, miren, no hay que desesperarse, no hay que desanimarse. Lo importante es que uno sepa lo que hemos hablado ahorita, que uno está plantado en el lugar correcto, que uno se está alimentando de los nutrientes correctos. Así es. Y esperar, o sea, ya uno fue sembrado, Dios es el que da el crecimiento, pero hagamos nosotros lo nuestro como tal, ¿no? Entonces, pero tenemos que dar fruto a su tiempo como tal, ¿no? Porque cuando uno da fruto antes de tiempo, mire, se echa a perder, ¿no? Todo. Y si usted también espera mucho tiempo para dar frutos, se pudre también, ¿no? Sí. Entonces, todo tiene un tiempo, como dice el libro de Eclesiastés,
Entonces, no debemos tratar de dar buenos frutos si primeramente no somos buenos árboles. ¿Se acuerda que para ser buen árbol fue todo lo que dije ahorita? Asegúrese de estar en el lugar correcto, aliméntese de los nutrientes correctos y no deje secar esa espiritualidad que hay en usted como tal, ¿no? Entonces, no se desespere como tal. Entonces, en esa línea, mire, esas pinceladas que hemos dado de algunas características de un buen árbol, nuestro enfoque, digamos, la línea de la iglesia, porque acuérdate que las iglesias tienen sus líneas, ¿no? O sea, hay iglesias que, ahorita estamos hablando de árboles, pero digamos que hay iglesias que les interesa más bien como formar ovejas ahí muy dependientes, ¿no? O sea, que dependan siempre del pastor y que sea el pastor el que... Y a veces hay iglesias donde hasta las mismas ovejas, mire, hasta para alquilar una casa le tienen que pedir permiso al pastor. Y pastor, ¿usted qué piensa? Y yo, no se pase para allá. No, entonces esa no es la idea, ¿no? O sea, sí, uno no debería formar gente así que no analice, no razone, no decida, ¿no? Como tal. Y entonces en esa línea y con el tema que estamos tratando hoy, siempre hemos querido, digamos, en la iglesia formar buenos árboles que den buenos frutos, ¿no? Que cada gente sepa qué tiene que hacer para ser un buen árbol. ¿Para qué? Para que automáticamente, siendo un buen árbol, nos aseguremos de que dan buenos frutos, porque esos buenos frutos son los que a uno al final lo van a hacer conocer. Nosotros no es que descalificamos los dones espirituales, o sea, porque dice, pastor, usted habla de fruto, y ¿por qué desprecian los dones? Yo me he dado cuenta que la iglesia de ustedes no dejan que se desarrollen los dones. No es que descalifiquemos los dones, sino que tristemente en la mayoría de las iglesias los dones son, digamos, imitados, ¿no? Sí. Eso de hablar en lenguas y todo eso, a veces la gente, eso se imita. Y de hecho, nos basamos en cosas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, si usted no sé si ha leído la carta de Corinto, la primera carta de Pablo a los Corintios, desnuda, digamos, una cantidad de problemas que se desarrollan en la iglesia de Corinto. Problemas que los vemos hoy en día, mire. Sí. La iglesia de Corinto era una iglesia dividida, porque algunos decían, es que yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. Y usted dijo, no, aquí todos somos de Cristo. Entonces la iglesia estaba dividida. Ajá. Era una iglesia que no querían ofrendar, no querían ayudar en eso, porque eran bien duritos, ¿no? Lo mismo que pasa en muchas iglesias, ¿no? Ajá. Era una iglesia donde la gente no tomaba en serio la cena del Señor. Era una iglesia donde había pecado y la iglesia lo consentía, ¿mire? Sí, era el cagüeta. Y además era una iglesia que abusaba de los dones espirituales, porque todo el mundo quería hablar en lenguas, como pasa hoy en día. Es que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, Pablo tiene que entrar a mediar ahí, y en 1 Corintios capítulo 14, él le dice a la iglesia estas palabras, ¿no? O sea, le dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, él está diciendo, no es que yo diga que no busquen los dones, está bien, o sea, búsquenlos, sí, pero él les dice, está bien que los busquen, pero me gustaría más que profetizaran, ¿no? Ahora se dirá, uy, pastor, ¿cómo así que profetizaran? Bueno, es que recuerden, ya lo hemos hablado varias veces, que en el Nuevo Testamento, ¿qué es profetizar? Es predicar la palabra. Sí. ¿Por qué? Porque ya todo está escrito, todo está revelado en la palabra, que es la palabra profética más segura. Entonces, lo que se necesitan ahora son personas que fungiendo como la boca de Dios prediquen lo que ya está revelado, ¿no? Sí. Eso es profetizar, no puedes predicar, ¿no? No un punto ni una coma, pastor. Exacto. Entonces Pablo le dice a la iglesia, le diga, vea, está bien, sigan el amor y procuren los dones, pero yo preferiría que profeticen. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, ¿no? Aunque por el Espíritu habla misterios. Está bien, ¿no? Pero el que profetiza, es decir, el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, es decir, el que predica, edifica a la iglesia, ¿no? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, es decir, que prediquen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que él las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces ahí está clarito. Pablo le dice, vea, yo entiendo que ustedes todos quisieran hablar en lenguas, pero yo preferiría que prediquen, porque el que habla en lengua, ¿quién le entiende? No le entiende nadie. Y dándole el beneficio de la duda que sean lenguas angelicales, mire, pero que la mayoría de lenguas hoy en día son imitaciones. ¿Me entiendes? O sea, que, o sea, eso no es la misma. No. Pero yo no me voy a meter en ese tema, otro día hablamos de las lenguas, pero el consejo de Pablo es claro, y el mismo Pablo lo decía, mire, yo prefiero hablar 20 palabras que la gente me entienda y no 1000 palabras que nadie me entienda, ¿no?
Y si alguien quiere hablar en lengua, está bien, que hablen 2 o 3, pero que haya intérprete, y si no hay intérprete, calle la iglesia. Eso está claro, eso está escrito. Pero Pablo lo que le está diciendo ahí a la iglesia es, mejor prediquemos la palabra, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, no nos cansemos, ese es el enfoque, evangelicemos. mire, Ajá. ese es el enfoque que las iglesias deberían tener, formar gente que cumpla aquello para lo cual el Señor nos dejó. Ujú. ¿Cuál fue la gran comisión que el Señor dejó a la iglesia? Vayan Prediquen. y hagan discípulos, Sí. prediquen lo que han aprendido, ¿no? Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia aquí, ¿cuál es el verdadero objetivo de la profecía, de la predicación, de la palabra de Dios? Está diciendo, básicamente el que predica lo hace para edificación, exhortación y consolación. Entonces él utiliza 3 palabras que son muy importantes. Ajá. Una es edificar, mire. Edificar. La palabra edificar o edificación siempre sale ahí, inclusive en otros pasajes dice que si todo lo que va a salir de nuestra boca no es para edificación, Quédese calladito. mejor no lo digamos, ¿no? Ujú. Entonces edificar, esa Edificar palabra, es como de sí. nada que ver con la construcción, ¿no, pastor? pero sí, tiene que ver, mire, porque Ajá. generalmente uno utiliza la palabra edificar cuando uno quiere construir un edificio, ¿cierto que sí? Ujú. Ahora, nosotros como cristianos, nosotros básicamente, ¿qué es lo que se busca en nosotros como cristianos? Que nosotros seamos edificados como casa de Dios y templos del Señor, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios me debería dar a mí el conocimiento necesario para apartarme de lo contrario que es edificar. ¿Qué es lo contrario de edificar? Destruir. Destruir, ¿no? Entonces, Destruir. la palabra de Dios debería darme a mí las herramientas necesarias para apartarme de todo aquello que quiera destruirme, ¿no? Ujú. Entonces, para edificar mi espíritu y yo poder establecer los fundamentos, que es lo más importante en una edificación común y silvestre, que es lo más importante, las bases, los fundamentos. La raíz. Por eso es que Pablo decía, yo como perito arquitecto La raíz. Sí. ya puse el fundamento que es Cristo. Ahora les toca a ustedes sobre edificar, pero eso sí, cada uno escoja sus materiales. Algunos escogerán algunos de honra, otros de deshonra, pero que nadie ponga otro fundamento que ya diferente al que ha sido puesto, que es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, para edificar mi espíritu y establecer esos fundamentos sobre los cuales yo quiero establecer mi vida, pues tengo que tener presente lo que es la palabra del Señor, porque dice la palabra misma, mire, que si Jehová no edifica, Vano. pues en vano trabajan lo que construyen, ¿cierto? Entonces, ese es un primer objetivo de la palabra, del predicar la palabra, del profetizar, que le llama Pablo, es edificar. Por otro lado, utiliza la palabra exhortar, mire. Ah, sí. ¿Qué es exhortar? Es un llamado de atención, una motivación, una inspiración para llevar a cabo un propósito de vida. O Eso lo es- podemos decir como una recomendación, pastor, también. Sí, como animar, ¿no? E inducir Ajá. inducir a alguien con palabras para que haga o deje de hacer algo. Eso es exhortar, ¿no? Entonces, en esa línea, la palabra de Dios nos debería motivar o exhortar ¿a qué? A la obediencia, a la gratitud, a la adoración, al servicio de Amén. Dios. Así Eso es. tendría que ser por medio de la palabra. La palabra también nos debería exhortar como cristianos a no huir al llamado de Dios. Ajá. Hay mucha gente que huye, pero por medio de la palabra él nos la dejó precisamente para que nos Sí. redarguya, nos anime como tal, ¿no? La palabra de Dios nos debería exhortar a ya no vivir a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Eso lo podríamos encontrar por medio de la palabra, ¿no? Básicamente. Entonces, a eso se refiere Pablo cuando dice, la palabra nos debe servir para que nos exhorte a estas cosas que les acabo de decir, ¿no? Pero Y- es que ven exhortación como un regaño, como un castigo, Sí, pastor. no, la exhortación es básicamente, Una recuerde, disciplina, es una motivación. Una como tal. motivación, un ánimo. Y al final menciona la tercera palabra que es consolar, mire. Ajá. ¿Qué es consolar? Consolar es aliviar o ayudar a otra persona a que abrazar. disminuya su pena o disgusto, ¿no? Abrazar. Entonces a veces uno se enfoca, mire, en el consuelo material, ¿no? O sea, decirle, por ejemplo, a una persona que esté endeudada, decirle, no, tranquilo, usted va a salir de sus deudas, o usted va a sanar su enfermedad, o su matrimonio se va a restaurar, su negocio no se va a quebrar. Bueno, que eso está bien, pero a veces nos enfocamos más en eso, pero no debemos perder de vista que no hay mayor consolación para una persona que vive en pecado que saber que su pecado es perdonado, ¿no? Por medio del sacrificio que el Señor ya hizo en la cruz. Esa sería la mayor consolación que podríamos darle a una persona que está apartada de Dios, ¿no? Amén. Porque de nada serviría a mí le prometerle a la gente una vida tranquila, sin problemas, si no entran en un verdadero cambio de vida, ¿no? Si no se les predica sobre el pecado, sobre la situación sobre la importancia de volver en amistad con el Señor, ¿no? Amén. Entonces, eso es bien importante, el verdadero objetivo de la profecía, mire. Pero entonces viene una pregunta para que vayamos a unos saludos, mire. Ajá, ok.
Que todo esto que les acabo de decir, pues suena bien, ¿no? Ser buen árbol y estar implantado en el lugar correcto, nutrirse de los mejores, de la savia pura del Señor y dar fruto y todo eso, y que realmente entendamos que el enfoque es que nosotros lleguemos a ser mejores árboles para que demos buenos frutos, y en línea a eso Pablo insta a la iglesia de Corinto y por medio de la iglesia de Corinto a nosotros a que entendamos cuál es el verdadero objetivo del predicar la palabra, que nos sirva para ser edificados, para que nos exhorte, para que nos consuele, o sea, todo eso está bien. Así es. Pero a pesar de todo eso, muchas veces viene la pregunta del millón, Mile, y es que se hace mucha gente decir, bueno, pastor, ¿y entonces yo por qué no avanzo? Ajá. ¿Por qué no crezco? Es que yo siento que no trasciendo, ¿no? Entonces... No veo cambios. No veo cambios, y ¿no? ahí se vendría una pregunta, pastor, que usted puede ver el fruto lindo por fuera, hermoso y todo, y se abre y está podrido. ¿Mm? Bueno, habría que ver qué pasó ahí, porque tú... O sea, para que, ahorita vamos a profundizar ahí, pero para que un fruto esté malo, tienen que haber pasado dos cosas, mire. Sí. Acuérdense que el fruto sale de la combinación o una buena planta, o al final sale la combinación de dos cosas, que es una semilla y una tierra, ¿no? Ajá. Uno tiene que sembrar la semilla en una tierra. Entonces, si uno siembra una buena semilla en una buena tierra, tendría que dar un buen fruto. Exacto. Pero a veces el fruto no sale malo, ¿por qué? Porque a veces la tierra puede que sea buena, pero la semilla no. Ya. ¿Entienden? ¿Qué es una tierra buena y una semilla no? Pues que cuando hay una persona que tiene un corazoncito noble, dispuesto, quiere aprender, quiere conocer de las cosas del Señor, pero al final lo que recibe o lo que oye no es una semilla pura, digámoslo así, entonces no recibe la palabra de Dios, sino que recibe más bien un falso evangelio, una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Entonces, ¿cuánta gente buena, Mile, no hay hoy sometida a doctrinas que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Metidas en iglesias donde la ausencia del Señor brilla como tal y no se ve por ningún lado la presencia del Espíritu Santo? O sea, la mayoría de la gente o mucha gente que hay en iglesias, mega iglesias, que no son bíblicas para nada, ahí hay corazoncitos nobles, mire. Ajá, buena gente. Pero el fruto que va a salir de ahí no puede ser bueno, ¿no? Entonces, por un lado, una mala semilla en una buena tierra da un fruto malo. Ahora, la otra situación que se puede dar es que la semilla es buena, pero cae en una mala tierra, mire. Entonces, tú le das una buena semilla, un consejo del Señor, pero como el Señor le decía a la gente, ustedes me quieren matar a mí porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Entonces, esa combinación tampoco funciona, Mili. La semilla buena, pero en una mala tierra tampoco va a dar un buen fruto. No va a poder. Ahí lo ideal es como la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Que eran 4 y al final este sí es el que dio buenos frutos porque fue una buena semilla que cayó en una buena tierra, una tierra dispuesta, que recibió, anuente, un corazoncito humillado, contrito, todo eso, ¿no? Pero por ahí anda, ¿no? Vamos a leer unos mensajes, ahorita vamos a profundizar en esta pregunta. Pastor, ¿por qué yo no avanzo? ¿Por qué no crezco? Vamos a ver qué podría estar pasando. Ok. Gracias, pastor. Buenas noches a todos los que están ahí a través de la línea. Y está aquí Marisol, ella está en Cartago, nos está saludando. Un abrazo a la distancia, Marisol. Erika también está, dice, una noche de edificación, desde 4 Reinas de Tibás está ella. También Rosita está en sintonía. Hola, Rosita. Buenas noches, queridos pastores. Gracias por nuestras guías espirituales. Muchas bendiciones. Aquí también está la familia Artavia Aguilar. Ellas están desde Ipis. Un abrazo a la distancia. Karencita, Josué, Samantha, Noah. Aquí está Juan Pablo. Juan Pablo está. Buenas noches, pastores. Y a todos los radioescuchas, reportando desde Sabanillas de Montes de Oca. Muchas gracias por la enseñanza, pastor, dice. Davis también está en Desamparados. Un abrazo. Muchas saludes, Davis. Un abrazo. Katia y está ahí con Miguelito en Cartago. Debe estar haciendo friecito allá. Un abrazo. Floribet también está aquí, buenas noches, bendiciones para todos, para usted también, Flori. Janet Valencia, ella está en San José, bendiciones hermanos, siempre en sintonía, saludos. Aquí también está Paola Pereira, buenas noches, ellos están en Capellades, pastor. William Araya está en Guapiles, hola William, ¿cómo estás? Qué bueno saber de ti. Dice él, buenas noches, sí, saludes a los pastores, claro que sí, aquí está Yorleni. Hola Yoleni, un abrazo, muchas bendiciones para tu hijo.
Dice, Mari Macís también está aquí en Tres Ríos en sintonía con su familia. Cindy Obando, hola Cindy, buenas noches, bendiciones un abrazo para la familia y ustedes presentes. Cindy en sintonía desde San Blas de Cartago. Aquí también está Silvia Bene, buenas noches, bendiciones para todos y reportando sintonía Taras de Cartago. Buenas noches para todos. Y aquí en el 6065-1059 también aquí tenemos un mensajito de Leo. Él está en Coronado y de su familia. Un saludo a la distancia por su esfuerzo y buena doctrina. Dios los bendiga. Claro que sí, Leo. Saludes a Dani. Aquí también está Johnny. Él está reportando sintonía. Hay un dedito. Johnny, un abrazo. Que el Señor lo bendiga. Aquí hay un mensaje de audio que no lo puedo oír. Buenas noches a ellos. Ahí estaría Maribella, también está en sintonía. También ahí reporta Cecilia, Elizabeth y Alberto, que se mejore. Un saludo para Irma Macís, para Bernabé, un abrazo para ustedes, para Pamela, para Maylin, para Gigi, para Linda, Gustavo, un abrazo para ustedes también. Así es. Bueno, vamos a seguir, mire, ya en estos 20 minutos que nos quedan, estamos hablando hoy de la importancia, ¿no?, de ser buenos árboles, aprovechando una analogía que el Señor nos dio por medio de Jeremías, donde hablaba que de las características de un buen árbol, y era esa analogía de que bendito es el varón que confía en el Señor y lo compara con ese árbol, ¿no? Entonces, estamos hablando un poquito de esto de los árboles y qué características tiene un buen árbol, ¿no? Como el Señor hablaba de que el buen árbol es el que da buenos frutos. Entonces, obviamente, si los frutos son los que nos van a ser conocidos, pues tenemos que asegurar de dar buenos frutos. Y para dar buenos frutos, pues tenemos que asegurarnos de ser buenos árboles. Y los buenos árboles, pues no se dan así porque sí, ¿no? Porque cosas de la vida. No, no, no. Un buen árbol está plantado en el lugar correcto, entonces tenemos que asegurarnos nosotros de estar en el lugar correcto, estar cerca del Señor, o sea, estar en el reino de Dios, básicamente, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, las águilas, no sé, las águilas hacen sus nidos en las alturas. Y se codean con águilas, ¿no? Ellas son selectivas, entonces tenemos que imitar ese tipo de comportamiento. Entonces, estar en el lugar correcto, junto a las aguas, cerca de la palabra, básicamente. Un buen árbol no se seca, se mantiene verde, entonces no dejemos secar la espiritualidad que hay en nuestro interior. O sea, una planta, un árbol se seca si se aleja del agua. Entonces no nos alejemos de la palabra, no nos alejemos del Señor, porque por más que usted crea que está medio alejado, no, en las cosas de Dios no está uno medio alejado, uno o está o no está. Mire. Así es. Eso es como las mujeres cuando se embarazan, ¿no? Uno no le pregunta a una mujer, ¿usted está embarazada? Y dice, no, yo estoy medio embarazada. No, ¿está o no está? Entonces, en las cosas de Dios ¿estamos o no estamos, no? Pastor, yo me acuerdo también cuando iba uno a la playa, veía las palmeras y a esos vientos tan terribles, ellas doblaban casi hasta el suelo y volvían y se paraban y no se desprendían y volvían. Imagínese eso, que aunque tenga usted alguna circunstancia, alguna eventualidad, llegaba a esa palmera casi hasta el fondo del suelo y volvía y se paraba, pastor. Eso es digamos, no dejarse llevar por las circunstancias como están, sino siempre levantarse, mantenerse erguido. Es lo que hablamos ahorita, de que los árboles siempre uno los ve erguidos, ¿no? Hacia el cielo. Bueno, esas son características de los árboles como tal. Y esa fuerza de volverse a levantar, sí, pastor, en medio de todo ese viento y imagínate que tú siembras una semilla en la tierra y ella, ¿cómo sabe que tiene que salir? Bueno, algunos dirán, es que busca la luz y todo eso, sí. pero es algo que ya viene en el ADN de la semilla, como exacto. Tal, ¿no? O sea, ¿por qué no comienza a echar así de tierra adentro? No, hay que salir a buscar la superficie, sí, ¿no? Como tal. El sol, la brisa. Entonces estábamos hablando de que un buen árbol también da fruto a su tiempo, ¿no? Entonces también tenemos que identificar los tiempos y dar fruto. Hay que comenzar a dar fruto porque también hay advertencias. Mire que el árbol que no dé fruto es cortado, ¿no? Es cortado porque para eso hemos sido puestos. Cada uno de nosotros tiene un propósito de vida y dentro de esos propósitos está que nosotros podamos fructificar, ¿no? Sí. Recuerden que cuando el Señor Adán y Eva, ¿qué le dijo? ¡Ey! Multiplíquense y fructifiquen, ¿no? O sea, sí. Hay que fructificar como tal. Pero ahí está la misericordia y la paciencia de Dios, pastor. Correcto. Y dice, bueno, démosle un chancecito, démosle un tiempo más. El Señor nos está dando un tiempo más, estamos vivos, tenemos esperanza. Entonces dice, bueno, vamos a ver.
Ok, entonces habíamos quedado en que esa pregunta que diga, sí, pastor, todo lo que usted dice es muy bonito y todo eso está bien y todo, pero ¿por qué yo no avanzo? ¿Por qué no crezco, no? Bueno, pueden haber varias razones, Mile. Sí. Y uno podría decir, es que usted no ha nacido de nuevo, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda que usted nació de nuevo. Ahora, porque si usted no ha nacido de nuevo, pues obviamente ni para qué seguimos, ¿no? O sea, usted tiene que nacer de nuevo y entrar en el proceso de renovar su mente y todo eso, ¿no? El crecer es espiritual, no físico, Claro. ¿no, pastor? Entonces, pero hay dos aspectos, Mile, que tal vez quisiera profundizar ahorita, que podrían responder esa pregunta, ¿no? Uno de ellos es la palabra compromiso. Ah, Algunas personas, bueno, algunas no, muchas personas se intimidan ante la idea de tener que públicamente reconocer o declarar su fe cristiana, ¿no? ajá. Eh, Rendir cuentas. Como le pasó a Pedro, ¿te acuerdas que por meterse donde no debería estar, Sí, lo arrinconaron y al final tuvo que negar su fe cristiana o tuvo que negar que conocía al Señor, ¿no? Entonces, nos surge realmente a nosotros evangelizar, dar testimonio de nuestras vidas cristianas, estar seguros realmente cuando hablamos de Cristo, que nos respalda un caminar cristiano, básicamente que prediquemos con nuestro testimonio, o sea, que, ¿me entiende? Hay gente que dice, pasa, es que me cuesta hablar, y dice, bueno, es que la misma Biblia dice que uno tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo, y si es necesario, mire, hay que hablar. Hablar. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede predicar con su testimonio, pero que públicamente la gente sepa que usted es cristiano. Recuerde que nosotros somos deudores, Pablo lo dijo, yo soy deudor, es que lo que yo recibí no es mío, yo lo tengo que entregar a alguien, yo lo tengo que dar a alguien, ¿no? Entonces, no seamos cristianos a la secreta, ¿no? ¿Te acuerdas de esa canción que había? Una canción ahí poco cristiana, pero que hablaba de cristianos a la secreta, que representación que se camuflajeado para que nadie lo sepa, por ahí, ¿no? Al mejor estilo de Nicodemo, que buscó al Señor de noche, ¿no? Porque él creía en él. Maestro, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, porque nadie daría las señales que tú das, pero lo buscó de noche para que nadie lo viera, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no hay así, camuflajeada, ¿no? O el mismo José de Arimatea, ¿te acuerdas que José de Arimatea fue el que al final fue el que prestó la tumba para que enterraran al Señor, y cuando lo estaban bajando de la cruz, dijo, no, es que yo soy discípulo de él, pues ya cuando estaba muerto, ¿no? Entonces, imagínate, ¿cuántos cristianos no hay así? Se puede decir que de día son cristianos con su familia, y ya de noche pueden entrar a camuflarse en el pecado, en tanta cosita que existe, ¿no, pastor? Puede ser, o son cristianos los domingos, ¿no? Son cristianos los domingos, y los domingos solamente de 10 a 12, y ya entre semana, no, entonces, no sea así, o sea, básicamente comprométase con la causa, o sea, no sea cristiano a la secreta. No sé si usted haya visto un cristiano de esos camuflados últimamente, espero que no. Y peor aún, espero que diga, sí, pastor, yo vi uno hace poquito. ¿Dónde? En el espejo. Terrible podría ser, ¿no? Entonces, No, gente que dice que va a una iglesia y todavía está sirviendo, pastor, y en su casa no está dando buen testimonio. bueno, de esos hay miles de casos. Sí. Nos comentaba una hermana ahí que decía que el esposo va a otra iglesia, sirve, pero en la casa los trata mal y todo eso. Entonces, qué triste es eso. Básicamente, ¿qué los mueve, no? O sea, entendiendo uno diría, pastor, ¿será que no conocen palabras? Bueno, yo creo que por poca palabra que uno conozca, alguna vez de seguro oyeron aquello que dice que Dios no puede ser burlado, ¿no? Ajá. Por lo menos eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que en Juan 12:42 lo decía, dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, ¿no? Sí. Después de que el Señor murió, aparecieron una cantidad de discípulos secretos, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente hoy en día no niega su cristianismo precisamente no por miedo a ser expulsados de la sinagoga, ¿no? Sino por miedo a ser excluidos de grupos, a que los miren mal, a que los critiquen? Pero esa es una de las principales causas de por qué la gente no crece, Mile, es por la falta de compromiso, ¿no? O sea, recordemos que el compromiso es asumido cuando hay amor y hay pasión por todo lo que hacemos, ¿no? O sea, ya sea en el trabajo, en el estudio, bueno, si usted no le mete amor y pasión a lo que hace, difícilmente usted se va a poder comprometer con algo o con alguna causa, ¿no? O sea, al final eso es lo que le va a permitir a uno profundizar y progresar y trascender, ¿no? El problema es que hay mucha gente que quiere vivir sin compromisos. ¿Por qué? Porque el compromiso exige, ¿no? O sea, ahí ya hay algún tipo de exigencia como tal, ¿no? Entonces,
la gente cree, mire, que comprometerse es todo lo opuesto a la libertad. Entonces, que en el momento que yo me comprometo ya pierdo mi libertad, ¿no? Entonces, lo ven como algo negativo el que uno llega a comprometerse, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es la base? Y es responsabilidad también cuando hay compromiso. Claro, mire, porque la base del compromiso es el conocimiento, ¿no? Porque uno no se compromete con algo que no conoce, ¿cierto? ¿No? Entonces, y por eso es que muchas veces la gente prefiere no conocer. Sí. Para tener la excusa de no comprometerse, ¿no? Dice, acuérdate que el conocimiento engendra responsabilidad. Entonces, como la responsabilidad no gusta, entonces mejor me quedo sin saber nada, ¿no? Entonces, estamos inundados de cristianos sin compromiso. Pues, ¿cuáles son esos? Los que pues, simplemente van a la iglesia por costumbre, por sentirse bien, por obligación, pero que en el fondo, mire, pues no tienen mayor interés en conocer más allá de lo que uno escucha, ¿no? Si no ama la palabra, pastor. Que uno pueda trascender de lo que mismo decía Job, ¿no? De oídas te había oído, pero ahorita mis ojos te ven, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, son personas que siempre están aprendiendo, mire, pero nunca llegan a crecer, ¿no? Porque acuérdense que está bien, el conocimiento es bueno. Ajá. Pero si usted conoce, aprende y no aplica. Y no vive, pues difícilmente uno llega a crecer, porque a uno lo que lo hace crecer es cuando uno pone en práctica lo que ha aprendido. Por eso el Señor decía, vayan y enseñen, ¿qué cosa? Lo que han aprendido, para que eso que aprendieron sirva de algo a otros, transfieran conocimiento, disipulen, enseñen, guíen, sean luz en medio de las tinieblas, ¿no? Pero bueno, tristemente hay muchas personas que se dicen llamar cristianas que prefieren más bien no conocer de Dios. ¿Y cómo? Pues no leen la Biblia, no escudriñan la palabra precisamente para no tener que estarse comprometiendo. O dar cuentas a alguien. Y entonces en línea a lo que hablamos ahora del principio, mire, hay un principio que nosotros tenemos en la iglesia que dice que si usted dice que es cristiano, mire, ajá, Dios espera todo de usted. Todo. Ahora, si usted no dice nada y usted más bien es un cristiano, entre comillas, a la secreta, y si usted no dice nada, no reconoce públicamente su relación con el Señor, pues tranquilo, Dios no espera absolutamente nada de usted, ¿no? Y digamos, como el Señor espera mucho de nosotros, los que decimos que somos de Él, pues no es que nos haya dejado a la libre a ver qué podemos dar, no, el Señor nos ha dado ciertas habilidades, hay un orden, dones, talentos. Nos ha dado todo eso para que los pongamos al servicio de la iglesia, ¿no? Básicamente. Ese es un primer punto, mire. Y otro, en el tiempo que nos queda, en el cual uno debería trabajar, es el tema de la perseverancia, ¿no? Ay, sí. Ese es otro, ¿no? O sea, es que se cansa la persona. Imagínate que Salomón decía, mire, en Eclesiastés 7:8, decía que mejor es el fin del negocio que su principio, ¿no? Mejor es el fin que su principio. Pero si usted no le mete primero compromiso y después perseverancia, pues eso no se va a hacer realidad en su vida, ¿no? Entonces, tan malo va a ser su fin como malo sea su principio, ¿no? Y bueno, en estos tiempos que nosotros vivimos tan acelerados, con tanto cambio, mire que hoy hay una cosa, ya mañana sacan algo nuevo y así. Entonces hay mucho cambio que es bien complicado que uno pueda mantenerse en lo que ya ha empezado, ¿no? Y entonces uno empieza algo y sobre la marcha la gente deja las cosas tiradas porque arrancan otras, y entonces qué complicado es mantener lo que uno empieza, ¿no? Y ahí es donde viene el tema de la perseverancia, ¿no? Que por eso es que la Biblia es muy enfática en decir el que persevere. Así es. Ese es el que se va a salvar, ¿no? Que retenga su corona. Y en línea a eso hay un problema que prevalece hoy, mire, y es que la gente fácilmente deja de perseverar, ¿no? Porque hay esa tendencia siempre a retroceder, a volver al pasado, a desligarse de las cosas que sabemos que no nos han servido para nada, ¿no? Y a pesar de que la Biblia recomienda, hey, despójate de tu vieja naturaleza que no te ha servido para nada, pero la gente siempre tiende, no todo, ¿no? Porque siempre hay un remanente, que se mantiene firme, y qué bueno sería que usted que nos está escuchando diga, amén, pastor, yo estoy ahí en esos que perseveramos, y cualquiera podría preguntarse, pastor, ¿y en qué deberíamos perseverar? O sea, yo entiendo la importancia de perseverar, pero ¿en qué? Entienda primero, obviamente, que el anhelo del Señor es que nosotros siempre perseveramos, ¿no? Que trascendamos. Por eso dice, en Hebreos 10:38 dice que el justo por la fe vivirá, y si retrocediera, no agradará a mi alma, dice el Señor, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué deberíamos perseverar? Mire, rápidamente, bueno, en la oración, obviamente, Lucas 18:1 dice
que el Señor siempre siempre daba parábolas sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿no? También Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, orando en todo tiempo, en toda oración, velando, o sea, perseverando en la oración constantemente. Entonces, así como necesitamos oxígeno para respirar, para vivir, nosotros como cristianos necesitamos la oración para poder mantenernos vivos. Es una comunicación directa, claro, ¿no? Entonces, hay que perseverar en la oración. Otra dimensión con el Señor, otra dimensión. Hay que perseverar en la oración. ¿En qué más hay que perseverar? En la palabra, ¿no? Básicamente, en Santiago 1:25 dice, el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Entonces, que perseveremos en la palabra, ¿no? Como le decía Pablo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, sabiendo, eso sí, de quién lo has aprendido. ¿De quién lo ¿no? has aprendido? Hay que perseverar en la palabra. Mire, también hay que perseverar en la comunión con los hermanos. Hechos 2:42 dice que la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunidad de los unos con los otros, ¿no? Entonces, perseveremos en tener una comunión siempre cercana con los hermanos. Hechos 2:42 dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Entonces hay que perseverar en la doctrina de Jesucristo, hay que escudriñar las escrituras para evitar extraviarnos, porque dice la palabra que el que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces hay que perseverar en la doctrina, ¿no? ¿En qué más hay que perseverar? Hechos 2:46 dice que la iglesia dice que perseveraba unánimes cada día en el templo, mire. Y Hebreos dice que no hay que dejar de congregarse. Entonces hay que perseverar en la asistencia a la iglesia donde usted se congregue. Sea constante, persevere, congregue, se vaya. La camisa de pertenencia, ¿no? El congregarse tiene sus ventajas, ¿no? O sea, nos permite crecer en la fe, ¿no? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra, crecemos en el amor para nuestros hermanos, crecemos en el entendimiento de la palabra, porque una cosa es que uno la lea solo, mil y todo eso, y otra cosa es que uno esté en grupo, exacto, que uno pueda preguntar, que uno pueda unos a otros como piedras vivas pulirnos. El Espíritu Santo te capacita para entenderla, pastor. Así es, ¿no? ¿En qué más debemos perseverar? En hacer lo bueno para nuestros prójimos, dice Gálatas 9:9, que no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo vamos a cegar, ¿no? O sea, no se canse, no se canse, aunque a veces uno siente que no vale la pena porque las personas no agradecen, porque las personas no cambian, porque las personas no se esfuerzan, pero bueno, haga usted lo suyo y no se canse de hacer el bien, ¿no? Entonces, ¿en qué más? En todo lo que requiera esfuerzo. Mire, el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, mira que te mando que te esfuerces. Entonces, las cosas que realmente requieren, todo, en esta vida todo requiere esfuerzo, mire. Todo, nada regalado. Y cada día hay que esforzarse más porque los tiempos son cada vez más complicados, ¿no? Entonces hay que perseverar en todo lo que necesitamos, esforzarnos como tal, en la gracia del Señor, cuando en Hechos por allá también decía, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. La gracia es lo que nosotros recibimos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, en línea a esto de la perseverancia, Mile, y termino con esto, Pablo fue un ejemplo de muchas cosas, ¿no? Entre ellas esto de la perseverancia. ¿Y qué era lo que motivaba a Pablo a perseverar? 3 cosas principales. Primero, Pablo tenía el objetivo claro de lo que el Señor le había dado, de lo que el Señor le había confiado, cuál era su ministerio, cuál era el propósito de él. Él sabía en qué lo había puesto el Señor, sabía exactamente lo que tenía que hacer, ¿no? Segundo, Pablo se sentía en deuda. Mire, él decía, yo soy deudor y yo esto que he recibido lo quiero compartir, o sea, no es mío, ¿me entiende? Y tercero, es que Pablo sabía la perdición que esperaba a quienes no conocían al Señor. Él lo sabía, nadie tenía que contarle ni convencerlo, ¿no? Entonces, en la medida en que tengamos esas 3 cosas claras en nuestra vida, téngalo por seguro que vamos a perseverar y siguiendo el ejemplo de Pablo, siempre con su mirada en la meta, ¿no? Yo ya lo que hice, no hice, lo dejo atrás, pero yo prosigo con la meta del supremo llamamiento, que es lo que a mí me interesa, llegar a la meta, ¿no? Y entonces, en esa línea, entender que nosotros necesitamos correr, no cansarnos de correr esta carrera que es el cristianismo, sabiendo que es una carrera de resistencia, y básicamente eso, ¿no? Y bueno, este año se nos está yendo, mire, ya el mes de noviembre ya se fue. Terminó. Ajá. Prácticamente se está cerrando un año más. Viene un año muy alegre. Y viene otro año. ¿Cuántos años más estaremos? Bueno, usted y yo, nosotros aquí, porque nos metemos ahí, estaremos en los caminos del Señor
¿Cuántos años más? Bueno, depende de lo que perseveremos, ¿no? Y todo lo que hemos hablado hoy depende de que nos preocupemos por ser buenos árboles para que demos buenos frutos. Y el consejo siempre es, Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la clave. Bueno, se nos fue el tiempo, Mile, nos queda un minuto para orar, darle la oportunidad a la gente que nos ha escuchado. Si usted hoy ha entendido, todo lo que hemos hablado ahorita de que usted está estancado ahí, usted no da frutos, o sea, no, o sea, no se ha preocupado, por, digamos, cimentar, tener una relación sólida con el Señor. Ahí donde está, pídale perdón, arranque hoy de nuevo, marque un antes y un después en su relación con el Señor a partir de hoy, pídale perdón a Él y dígale ahí donde está, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que realmente necesito entregarte mi vida a ti, pero de una manera genuina, necesito arrancar una relación firme y sólida contigo, necesito renovar mi manera de pensar, necesito tener tus pensamientos, Señor, por eso hoy arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Quiero conocerte, amarte, servirte. Quiero ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ahí está el cita también, está Carla, un abrazo a la distancia. También hay una dama que nos está pidiendo oración por su hijo, Josué, creo que se llama Josué, y ella pide una oración especial, un milagro que se haga en la vida de él. Bueno, así será, vamos a contactar a la oyente ahí. Si el Señor lo permite, próximo domingo, 8 de la noche, aquí en la 105.9, la FM en Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, Mile, sino al mundo entero. Hasta entonces. Se llama él. Bueno, buenas noches y un abrazo a la distancia. Bendiciones.